celibato en la Iglesia Católica. Tengo que mencionar a la Iglesia Católica porque es la única denominación que se encarga de mantener o tener eso como dentro de sus dogmas a las personas que quieren seguir a Cristo o dirigir una congregación. Tenemos como por ejemplo las monjas. Las monjas dicen que se casan con la iglesia, y los padres que también dicen que se tienen que apartar de su familia para dedicarse a la iglesia. El mismo Dios dijo en el Génesis, cuando Dios hace al hombre, hace todo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. El mismo Dios, el hombre no sabía lo que era una mujer, y Dios decide hacer una ayuda idónea, una pareja. Tú sabes que el asunto del celibato no solamente está ligado al tema sexual, sino también a las propiedades de la iglesia católica. Todo lo que hay en una edificación, en una iglesia, en una capilla, pertenece a la iglesia, no tiene un propietario personal. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas nosotros vemos como un hombre empieza una célula, levanta una iglesia, y esa iglesia se convierte muchas veces en parte de la obra de Dios, pero otras veces se convierte en un patrimonio familiar. Entonces la iglesia católica entiende que eso no puede pasar, porque todo lo que hay en la iglesia pertenece al Vaticano. Muy buenas, ¿cómo están todos mis amados? Dios les guarde y les bendiga. Estamos aquí en otro episodio de A Profundidad. Para el canal Mundo de Cristo, destacamos toda la cultura cristiana. Hoy tenemos un tema candente. Un invitado. Un invitado y parte de la familia de A Profundidad. Yo creo que él va a ser casi del elenco. Bendiciones, mi gente. Esto es A Profundidad de Mundo de Cristo. Pues ya él es del elenco. Bien, quien les habla, su amigo y hermano Alfredo Valdés, miembro también del equipo de Evangelismo Urbano, un ministerio que trata de llevar el mensaje de la palabra de Dios a través de la música, a través de los podcasts y de diferentes eventos que estamos haciendo. Pueden seguirnos en Evangelismo Urbano, y ahora estamos aquí en Mundo de Cristo compartiendo el mensaje de la palabra. Bueno, el mensaje y un tema, traemos un tema y creo que va a ser un tema fuerte, pero yo creo que usted lo puede manejar porque de verdad deja mucho que hablar. Sí. Y es sobre lo que es el celibato en la Iglesia Católica. Lamentablemente tengo que mencionar a la Iglesia Católica porque es la única denominación que se encarga de mantener o tener eso como dentro de sus dogmas a las personas que quieren seguir a Cristo o dirigir una congregación o seguirlo y casarse con la iglesia. Tenemos como por ejemplo las monjas. Las monjas dicen que se casan con la iglesia, y los padres que también son dicen que se tienen que apartar de su familia para dedicarse a la iglesia, y también establece que una persona que esté casada dice que le va a dedicar mucho tiempo a lo que es su familia y no a la iglesia. Ellos quieren decir como que está separada per se. O sea, que hay una separación. Una persona que esté casada no puede dirigir una congregación, y eso es lo que le llaman el celibato. O sea, el abstenerse o el contenerse de ese placer. Bueno, te lo dije ahí. Está bien. Ese placer que Dios nos dejó aquí en la tierra. Tú sabes que el asunto del celibato no solamente está ligado al tema sexual, sino también a las propiedades de la iglesia. Exacto. Porque la iglesia tradicional, la iglesia católica, apostólica y romana, todo lo que hay en una edificación, en una iglesia, en una capilla, como le queramos llamar, pertenece a la iglesia, no tiene un propietario personal. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas nosotros vemos como un hombre llamado por el Señor empieza una célula, levanta una iglesia, y esa iglesia se convierte muchas veces en parte de la obra de Dios, pero otras veces se convierte en un patrimonio familiar, donde si ya el pastor no está o se muere, eso pasa al hijo, y así sucesivamente. La iglesia se convierte en un patrimonio familiar, y para muchos, disculpen el término, ven la iglesia como una empresa. Entonces la iglesia católica entiende que eso no puede pasar, porque todo lo que hay en la iglesia pertenece al Vaticano. Sí, así es. A la santa ciudad. Y si, por ejemplo, un sacerdote tiene una familia, esa familia también va a ser parte de la iglesia, y es como si le tocara una herencia. Entonces, tener familia complicaría los temas de la iglesia según el Vaticano. Eso es un punto. El otro punto es,
abstenerse de la sexualidad. Wow, yo creo que eso es un problema violatorio a los estatutos bíblicos. Aunque la Biblia dice que el que tenga el don. Pero Sí, ¿cómo tú te das cuenta si tú tienes o no tienes el don? No, pues, Dios es quien te lo da. Pero ese ¿cómo te das cuenta que lo tienes? ese asunto del don, nosotros vemos a Pablo manejándolo él de manera personal. Claro. Nosotros no observamos en la Biblia a nadie más hablar, ni siquiera de tener, no llamarle don, ni siquiera llamarle don, de tener ese valor de abstenerse sexualmente. En la Biblia nosotros lo que vemos es lo normal. Hombres que tienen actividad sexual con sus esposas o con mujeres. Y de hecho, vemos actos también de adulterio en la Biblia. Entonces, nosotros vemos a Pablo manejar el don de continencia, de abstinencia, pero él lo dice de manera personal. Recuerden el texto donde él dice, bueno le sería al hombre quedarse como yo, no tocar mujeres. Sí. Entonces él lo está abordando de una forma personal, pero no hay un texto que indique que esto tiene que ser un patrón que los líderes deben de seguir. Es cierto. Pero entonces una persona que porque la clave está, mira, cuando yo estuve estudiando lo que es el celibato, hay un libro que habla sobre la falsedad de la iglesia, bueno, de la iglesia católica y al celibato. Porque incluso dice dentro del celibato que eso viene de una cultura que viene hasta de Babilonia. Que incluso se hablaba de budistas, que también algunos budistas no lo hacen. O sea, no se casan, sino que practican el celibato como una forma de apartarse para servir a ese Dios. Y eso viene desde Babilonia, dicen muchos, el escritor de ese libro dice que viene de Babilonia, donde ellos establecen personas que se tienen que apartar por completo de la vida del mundo, de las personas, y dedicarse a Dios. Que incluso eso no lo trajo directamente a la Iglesia Católica, eso lo trajo el budismo. Los monjes, Buda, eso, exacto. Escucha la interrupción. Buda, de hecho, cuando él tiene ese supuesto encuentro con la deidad, exacto. Una de las primeras cosas que le hace es apartarse de su familia, vivir en el celibato, dejar su esposa, dejar su hijo, abandonarlo todo. Hoy en día nosotros vemos que los monjes budistas también no tienen ningún contacto con mujeres, viven solo en un monasterio. Y desde el punto de vista cristiano, eso pudiéramos nosotros avalarlo como algo bueno, en el compromiso individual de cada uno, no como una imposición a que usted tiene que hacerlo. No como algo obligatorio. No como algo obligatorio, porque cuando tú lo haces como algo obligatorio, tú le estás privando de la libertad sexual que Dios ha impuesto. Por eso Génesis 1:24 dice, 2:24 dice que el hombre dejará a su mujer, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo van a ser una sola carne? Bueno, en el acto, en el contacto. Claro que sí, claro. ¿Entiende? Entonces, es imposible usted negarle a alguien la libertad, el privilegio, vamos a decir de gozar del privilegio del santo don de la sexualidad. Tú sabes que aparte de eso es muy importante compartirlo, porque hay mucha gente que entra en esa duda. Yo soy de lo que digo, no simplemente por la sexualidad. Yo digo que una persona que dirija una iglesia, o sea, que sepa dirigir bien su familia, puede dirigir bien a una iglesia. Claro, claro. Eso lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. El mismo Dios de la iglesia es el mismo Dios de la familia. Eso lo dice. O sea, amén, como amén. tú, si eres una persona de Dios, dicen que no vas a tener familia de que para dedicarte a la iglesia. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos que pensar mucho, porque el Dios que instituyó la familia también formó la iglesia. O sea, y una persona, y está en la Biblia. Claro, habla de hombres que estaban casados, incluso, bueno, uno de los temas que vamos a tratar, porque no vamos a abundar en él, de un apóstol que es el apóstol Pedro. Mucha gente dice que Pedro no se casó, pero Pedro tenía suegra. Claro que sí, que se casó. Pedro tenía suegra. Y si tenía suegra, ¿qué significa? Esposa. Que tenía esposa. Mejor hubiese tenido esposa y no suegra para que vaya más cómodo. Pero para que vaya más la suave. Biblia especifica que él estaba bien casado. Exacto, Sí, claro. exacto. Miren, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, que dice que llama el nombre de Dios Adán, Dios le dice que se fructifiquen y que se multipliquen. O sea, el primer mandato que Dios le da a ellos cuando ellos están juntos es que llenaran la tierra, que la subyugaran. En el término de la familia, lo que tú abundabas, que es el mismo Dios, es el mismo Dios de la familia, o sea, el Dios de la creación. Entonces, cuando tú como ser humano, ya porque también estamos hablando solamente del acto del hombre, pero quiero tocar ese punto, las monjas mayormente también son mujeres que se separan y tampoco tienen contacto. Yo tengo
una historia muy interesante de una monja. La monja llega a su casa después de tener 2 o 3 años en el convento. Y el hermano de la monja dice, pero mira qué buena está la monja, mira qué linda está mi hermana. Y la hermana le dice, no, muchacho, no relaje, que tú sabes que yo soy casado con Dios. Y el muchacho le dice, pero oye, qué tronco de cuñado yo tengo. O sea, esa está buena. Dios no es cuñado de nadie. No, claro. ¿Entiendes? Es el Dios de la creación. El Dios de la creación. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando tú rompes un orden divino, porque en el caso de Pablo, que tiene el don de continencia, no vemos en ningún momento que Dios dice, mira, Pablo, te voy a dar el don. Sino que Pablo, como decía Alfredo, lo toca desde un punto de vista personal y no como imponiéndole, porque, o sea, ustedes se dan cuenta que cuando Pablo escribe en las cartas paulinas, hay cosas que él dice de forma imperativa, que lo hagan. Pero cuando él se refiere a eso, a lo que tiene que ver con el matrimonio y el casamiento, él lo da como tipo consejo, como en el término que dice, ahora no está hablando el Señor, hablo yo. Esto y esto y esto. Que incluso hay autores que dicen que Pablo, hay personas que dicen que Pablo era machista por la forma de cómo se expresaba. Una pastora muy famosa. También hay una pastora famosa que dice eso. Tú sabes qué cosa es interesante en este asunto de Pablo, que cuando él habla de que él tiene ese don de continencia, lo escuchamos a él hablar de don, pero nosotros no sabemos cómo era la vida de Pablo antes de. Exacto. Sí. Muy buen punto. Antes de. Claro. ¿Cómo Nada se más manejaba sabemos Pablo? que él se formó a los pies de Gamaliel. sí, Ya, es- más y nada. ya más- eso es Humanamente verdad. era un hombre promiscuo, era un hombre que no tenía necesidad de mujer, era un hombre que le gustaba aquí o allá, no lo sabemos cuál era su Eso es historia. verdad, eso. Ahora nosotros tenemos que tomar 2 puntos en cuenta. Si él era un hombre, eso es especulación, obviamente, especulación. Claro, algo obvio que era. Si él tenía un comportamiento, digamos, como David con Sí. las mujeres, Ok. si él tuviera ese tipo de comportamiento, para él era una necesidad abstenerse. Claro. Sí. Porque el ministerio que Dios le había encargado, él no podía dejar, si pudiéramos decirlo, que eso se caiga o perturbarlo por una inclinación de él. Sí, es algo. Otro punto es, si él no tenía ese manejo antes de, y ahora él dice que él tiene ese don de continencia, pudiéramos pensar en si Dios lo estaba preparando desde antes. También. Paréntesis aquí, hay quienes entienden que Pablo tenía una tendencia homosexual. Sí, hay personas He que lo dicen. escuchado gente hablar del tema. Incluso iglesias que aprueban el matrimonio homosexual catalogan al apóstol Pablo como una persona. Pero ven acá. Pero ¿qué es Y eso? también Eso- el caso de David Jonatán lo toca. Pero eso también eso se cae sobre de la mata. Claro. Porque si él tiene una tendencia homosexual, entonces él no tiene don. Y no de fuera continencia. llamado. Y tampoco No fuera fuera llamado por Porque él no Dios. tuviera contacto sexual con una mujer, pero sí con un hombre. Entonces, ahí se cae de la mata el término. No tuviera que tampoco él el tuviera don. con- ¿Me entiendes? No tuviera el don. Pero tú sabes que yo digo que es un concepto que no está en los principios bíblicos. Número 1, porque dice la Biblia, no es bueno que el hombre. Claro, esté eso solo. es lo que Eso es tocaba. estoy de acuerdo. señores, es una parte fundamental del hombre. Y Dios fue quien lo Y dijo. lo primero que Satanás ataca en el hombre es su mente. Cuando ataca su mente, lo ataca con cosas que al hombre le agrada, señores. ¿Y qué te va a agradar? Con la sexualidad. Pues claro. Desde un punto de vista u otro te va a atacar con la sexualidad. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es una lo que es el celibato, lamentablemente, y se lo voy a decir, no es una doctrina bíblica. No. Es una doctrina que viene incluso de la India. Hay autores que dicen que hasta la India, los hindú se apartaban para sus deidades. O sea, se apartaban para sus deidades. Eso no estaba establecido en la Biblia, aunque lo hayan querido introducir como una dogma establecida por la Iglesia Católica. Pero lamentablemente esa es una de las herejías la cual la Iglesia tiene que comportar o manejar, mejor dicho. Aquí hay un punto que quiero tocar conforme a eso del celibato. Aquí están todos como con gruño y con cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Suelten eso. Está en Mateo capítulo 19, verso 12. Dice, desde el 11 lo voy a leer. Dice,
No, mejor lo va a leer. No, dale, fluye. Ve que va a ser muy largo. Ok. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Este es el punto que quiero tocar. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y el que sea capaz de servir esto, de que lo reciba. Corroboro lo que dice Alfredo. Aquí dice que hay eunucos que ellos se hacen eunucos. O sea, pudiéramos citar en el caso de Pablo. O sea, que ellos mismos, por causa de los cielos, lo que tú tocabas, ese punto, que no sabemos si él tenía una vida como la de David. Y no era obstante, así. Si tocamos a Pablo en ese punto, nosotros vemos el hambre que él tenía de predicar el evangelio, porque para Pablo y para los apóstoles, Jesús venía ahí. Sí, eso sí. No era 2000 años después. No, eso Jesús es verdad, venía ahí. ahí. Entonces, si él tiene incluso familia, una de las cartas que el apóstol tiene que escribió detenerse. estaba escrito con ese mismo verso. Claro, De Tesalonicenses. si Pablo tiene esposa y tiene hijo, la misión de predicar el evangelio se frena. Claro. Él no puede ir a todas las ciudades que él visitaba con tanta frecuencia. ¿Me entiendes? Porque es una limitante. Entonces, ellos entendían que Cristo venía ahora y como tú citas, Pablo se está haciendo eunuco por el reino de los cielos. Sí. Por la obra, por predicar el evangelio. Sí, pero eunuco no es igual que diga que no casarse. Eunuco era, No. Ese término de eunuco, nosotros pudiéramos... En es ese parecido. Término, Jesús lo está diciendo en ese término de la sexualidad, porque él le dice, si así ese punto bueno, que yo quiero tocar, pero de la sexualidad. Tradicionalmente en la historia nosotros entendemos lo que es claro, lo que es eunuco. Claro. Nosotros, por ejemplo, hay eunucos que se hacen eunucos, en el caso de Pablo. Hay otros eunucos que los reyes lo hacían eunuco. Claro. Para que ese hombre no vaya a tener ningún contacto sexual ni con su pareja, ni con la mujer del rey, y que tampoco ese hombre, para que le fuera leal a él todo el tiempo, que una mujer no vaya a quitar ese hombre de ahí. Yo escuché esta semana el testimonio de una persona que él fue a hacerse una amputación en su miembro viril. Y cuando él le preguntan, ¿pero y por qué? Él dijo, yo tengo una niña pequeña. No sé si me doy a entender. Sí. Para no abundar. Él se quería hacer eunuco para que en su debilidad, quizás si tenía su tendencia, él no provocarle un daño a su niña. Wow. Terrible. Pero en ese caso, él dice, si yo un día puedo hacerle un daño a mi hija, mejor yo prefiero hacerme eunuco o prescindir de esto. Sí. Porque él sabe que de su apetito sexual, él no podía resistirse. Él lo hacía como una forma de abstenerse, porque sabía que esa era su debilidad. Sí, o sea, claro. El apetito, por eso en Corintios, según de Corintios, no recuerdo la cita exactamente, establece que las cosas que nosotros hacemos materialmente, quizás hasta la ropa que nos ponemos, no tienen ninguna fuerza contra el apetito de la carne. ¿Entiendes? Una gente se puede hacer eunuco y sigue teniendo apetito sexual. Sí. Yo conozco una persona que es minusválido y él de aquí para abajo nada. Pero él tiene contacto con mujeres. Contacto sexual. Aunque él de aquí para abajo no nada. Sí, claro. ¿Me entiendes? Porque el deseo está. Sí. Y nunca se va a terminar, señores. Médicamente, el hombre, un ejemplo. Claro, vamos a hablar claro. Una persona, un hombre que se levanta, un ejemplo, por la mañana, llega, se levanta con una potencia sexual. ¿Y cómo lo va? O sea, lo sabemos, yo eso lo sabemos. Yo tengo que abstenerme. No, señor, usted está. Eso es vuelvo al mismo punto. Eso es natural. Eso es algo natural. Eso es algo natural. No es que tú tienes diablo, ni que tienes demonio, ni nada. No. Es algo natural. Así ahora, cuando yo le digo a un joven, mira, para tú poder seguir a Cristo, ser líder de una iglesia o algo, tienes que dejar no puedes casarte, tienes que eso. Estoy aplicando que esa persona comience a maquinar cosas. ¿Cómo te lo puedo decir? De una forma fina. Ética. Que para él no la hacen delante del público, pero hace cosas detrás de él. Que eso es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Y por eso es que tú ves que hay tanta diablura que se ha destapado. Pablo dice, no es bueno que el hombre esté solo. No. Por eso es que Pablo lo dice, porque él sabe. No, dice, miren, aunque por adelante aparezca el santo, lo que sea, por atrás tiene tendencia y cosas que están haciendo daño peor.
por no casarse. No, y recuerda que el mismo Dios dijo en el Génesis, lo mismo que tú dices, dice, cuando Dios hace al hombre, hace todo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el mismo Dios, el hombre no sabía lo que era una mujer, y Dios decide hacerle una ayuda idónea, una pareja. Y él mismo dice, esta será que carne de mi carne y hueso de mi hueso. No es Dios que lo dice, es el mismo hombre. Mira, eso es tan delicado que Pablo lo aborda de la siguiente manera. Parece ser que en Corintios, la iglesia de Corintios, había problemas de sexualidad. Había problemas de inmoralidad sexual. Pero muchísimo. Había situaciones en las que un joven estaba con la esposa de su padre. Pablo habla de eso. Había situaciones en que quizá la mujer no quería cumplir con su deber conyugal y viceversa. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribieron, entendiendo que la gente se había quejado. Pablo, está pasando esto. Sí, es verdad. Pablo, mi esposa no quiere resolver. Pablo, mi marido está lento. Mi hijo está con... Mi hijo, hay problemas. Entonces Pablo tiene una respuesta a esto. Y dice, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razones de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer. Y que cada uno tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. Igualmente la mujer para con su marido. Y si seguimos leyendo, vamos a ver una larga lista de consejos que Pablo da. ¿Por qué es necesario que Pablo tome ese tema? Porque la sexualidad es inevitable en la vida del ser humano. Claro sí, ¿verdad? Es una necesidad fisiológica. Es una necesidad fisiológica. Y Pablo está hablando ahí de problemas de inmoralidad. ¿Cuál es el problema? Gente que no estaban casados, no estaban unidos y estaban teniendo relaciones sexuales. Gente que quizás, porque la ciudad de Corinto era una ciudad bien corrupta e idólatra. Pero muy corrupta. Entonces, en ese sentido, Pablo tenía que ser claro con esto. Hay que casarse para poder satisfacer ese deseo sexual. Sí. Ustedes como hijos de Dios no pueden andar, como diríamos en el buen algor dominicano, no pueden andar como uno le vente, acostándose con quien quisieran, haciendo lo que bien quisieran. No. Tiene que haber un orden para satisfacer esa necesidad. Él no lo está privando de satisfacer. No, él lo que está diciendo, hay que hacerlo en el orden correcto. Entonces, la necesidad sexual es inherente al ser humano. Y nosotros pudiéramos decir que la Iglesia Católica le está haciendo un gran daño. Claro que sí. Claro que sí. A la humanidad. A la humanidad. Mira, hay gente que quisieran servir como sacerdote. Claro. Pero le tienen miedo a esto. Ahí está la historia del padre Alberto. Sí, caramba, padre Alberto. Ahí está la historia del padre. Y él no ha dejado de ser un miembro de la iglesia. No, él sigue sirviendo. No deja de ser miembro de la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, él sigue sirviendo. Sigue sirviendo porque su deseo y su llamado de servir está ahí. Amén. El problema es que hay algo con el que él estaba luchando y vemos, gracias a Dios por la vida del padre Alberto. Amén. Porque hay muchos sacerdotes que se mantienen todo ese tiempo ocultando lo que ellos están haciendo. Teniendo situaciones hasta hijos, casados, con niños. Entonces, niños abusando sexualmente. Mujeres que dejan embarazadas. ¿Entiendes? Y eso se hacen oculto. Porque hay una necesidad fisiológica que hay que llenar. Que cubrir. Sí, cubrir. Y hay gente que dice, no, pero hay evangélicos que han hecho eso. No lo han hecho por ser evangélicos. No. Lo han hecho porque en su corazón está manchado por el pecado. Porque tienen un problema que no han sanado con el Señor. Porque tienen una tendencia pecaminosa a la cual ellos no han decidido negarse por servir a Dios. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, yo no estoy diciendo esto queriendo decir que la Iglesia Católica hace eso y que los sacerdotes hacen eso. No. Hay hombres dentro de la Iglesia Católica que tienen esa práctica. Claro. Como también hay hombres que dentro de los cristianos pueden tener esa práctica. Pero dentro de la Iglesia Católica abunda más. Eso es porque se le está prohibiendo, se le está privando. La Iglesia evangélica, ese deseo. la Iglesia evangélica, de hecho, en lugar de privarte, te recomienda, usted tiene que casarse. Claro. De hecho, mi pastor me dice a mí, para pastorear y te da consejo. hay que tener una esposa. Claro que sí. Porque tú aprendes de la familia. Una. Tú no puedes pastorear sin esposa. Y número 2, un joven pastor solo. Da demonio por todas partes. Mi hermano, mire, cualquier siervita lo hace caer. Te ve como un guía, pero también se enamora de ti. Se enamora porque que tú eres un líder. Claro. Exacto. Mira, a veces hay jóvenes que llegan, que son líderes, y aún con sus esposas, hay hermanitas que, si Dios me diera un esposo como fulano. Sí. Sabiéndolo.
Y si Dios matara a fulanita para que fulano me haga caso. Si fulana se muriera, él fuera mío. ¿Tú me estás entendiendo? Pero es lo mismo punto. Entonces son que tú casos que dices. se dan. Claro. Y es necesario que todo hombre tenga a su mujer. Claro que sí. Lo dice la Biblia. Sí, Lo dice la Biblia. claro. Y para darle un ejemplo, si eres, vuelvo al mismo punto. Y lo vuelvo y lo recalco. El celibato no es bíblico. Amén. No es una doctrina establecida por Jesús ni por Dios en la Biblia. Amén. Si nos vamos a los versos bíblicos, tenemos en Tito, dice, el candidato debe ser intachable, casado. Si nos vamos a 1 Timoteo, también dice, es necesario que el obispo, oye como dice, el obispo sea intachable, y también dice, casado. Pero también dice, los diáconos sean casados. O sea, están hablando de que servir a Dios no va a depender, o servir a la iglesia no va a depender si estés casado o no, pero lo más recomendable es que estés casado. Lo que Cristo un líder, para una gente que empiece casado. el ejercicio, debe de estar casado. Claro. Así que nada, usted tiene algo que decir, despide usted mismo, hombre. No, yo presenté. Yo tengo algo que decir. Dígalo. El celibato del diablo. Sí mismo. Señores, gracias por seguirnos una vez más en Amén. Prepárate para que te den tu fundazo. Y aquí tenemos a la voz en off, que se encarga de hacer los reels más bacanos para que nos maten y nos pongan, y nos escriban por Instagram y nos digan Para que nos manden al Gólgota. Ustedes son hijos del demonio, pero nada. Seguiremos haciendo un buen contenido edificante para ti y para tu vida. Así que nos vemos. Antonio Polanco no es que se ha ido, él está aquí. No, él está aquí. Lo que pasa es que Sentimos su presencia cerca. Hay un par de capítulos que no va a estar, pero él está con nosotros, no Él que se mandó mueve. un cuarto bate. Sí, así mismo. Que del equipo. Así que nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales, @Mundo de Cristo, por todas las plataformas digitales. A profundidad también, gracias a la voz en off. Y mundodecristo.com por nuestra página web. .net. Ah, bueno. .net. .net por nuestra página web. Así que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén. Bendiciones.